Cristo vuelve, revela la verdad sobrecogedora. Carta 5. Yo, el Cristo, estoy escribiendo esta carta 5 para definir claramente la realidad oculta, a la cual también me referiré como el universal y lo divino, para ayudarte a abrir la mente y a comprender que mientras que tú eres un individuo, aquel que te dio el ser e individualidad es en sí mismo, universal, eterno, infinito, en todas partes, sin principio ni fin. Por el bien de aquellas personas que hayan elegido leer la carta 5 antes que las cartas anteriores que describen mi vida y mis verdaderas enseñanzas mientras estaba en la tierra, diré que mi verdadero ser de Jesús Cristo no debe de ninguna manera ser confundido con el Jesús que se describe en el Nuevo Testamento. Puesto que mis enseñanzas originales, en la forma de los 4 evangelios, han sido distribuidas por todo el mundo y muy mal interpretadas, es mi intención empezar a enseñar la verdad de la existencia explicando el verdadero significado de mi terminología original citada en los evangelios. Esto es necesario para disipar y eventualmente erradicar de la conciencia de la gente los malos entendidos que han persistido y mal informado a generaciones de buscadores espirituales desde que viví en la tierra. Cuando estuve en la tierra, para describir la realidad detrás y dentro de la existencia deliberadamente usé el término de Padre al referirme a Dios. Tenía 2 razones para hacerlo. En primer lugar, como expliqué en la carta 1, cuando recibí iluminación en el desierto pude ver que los conceptos que describían al Creador del universo, como los revelaron los profetas judíos, eran completamente erróneos. En segundo lugar, se me permitió percibir claramente, y comprender plenamente, la verdadera naturaleza del Creador y me di cuenta que era una naturaleza de paternidad, maternidad, de satisfacer las necesidades de la creación de manera específica y bien definida, la cual es sinónimo del de un padre, madre. Vi que los impulsos de la paternidad, maternidad presentes en todo ser vivo se extraían directamente del Creador y que el origen de todo amor e impulsos paternales, maternales eran también los orígenes de la vida y de la existencia en sí. También, vi que la creación era una manifestación visible de los impulsos creativos universales del ser y que por tanto se podía llamar a la humanidad la progenie del Creador. Por esta razón, era del todo natural que hablará del Padre al referirme al Creador, pues para mí esto es lo que realmente es el Creador en todos los aspectos, más especialmente Padre, Madre, pero reconociendo la insistencia judía de que la mujer ocupaba un puesto subordinado en la vida diaria, me referí tan solo al Padre, para evitar la resistencia judía y para ganar su aprobación del nuevo término. También yo ideé el término Padre para ayudar a los judíos a que se diesen cuenta de que el concepto de Jehová y la rigidez de las leyes judías eran totalmente erróneas. También al utilizar un nuevo término, el Padre, para describir al Creador, el impulso creativo, detrás y dentro de la existencia, puse en claro que había traído una enseñanza completamente nueva en desacuerdo con la creencia aceptada de un Dios que rechazaba a ciertas personas y que les enviaba merecidos desastres como castigo. Quiero que comprendas plenamente, que en ninguna parte del Nuevo Testamento se ha dicho claramente que traje una enseñanza completamente opuesta a las enseñanzas del Antiguo Testamento y por lo tanto no se puede confiar, aceptar, ni creer en él como una verdadera narración de mi vida y enseñanzas. Un relato verdadero y preciso de mi personalidad, mi naturaleza iluminada, las actitudes emocionales y mis enseñanzas en sí, hubiera dejado abundantemente claro que las antiguas formas de religión judaicas y mis enseñanzas iluminadas eran diametralmente opuestas en todos los aspectos. La religión judaica era de conceptos extremadamente materialistas. Ciertamente hay escritos de los cuales los judíos espiritualmente iluminados sacaban y siguen sacando una percepción mística de nuestra fuente del ser. Merecen ser venerados y respetados por su estado de mente trascendente. Pero a medida que los profetas llegaron al hombre y la mujer común por medio de sus escritos, se les transmitió un mensaje diferente, controlador, que era puramente humano y falso. Ningún control del bien o el mal es ejercido desde un Dios que está arriba. Si lo hubiera, el mundo no estaría en un estado tan espantoso de trastorno y miseria. Traje una nueva enseñanza dirigida exclusivamente a que la gente estuviera consciente de la universalidad y el amor, la naturaleza que se halla dentro, además de la naturaleza trascendente de aquello que trajo a la manifestación visible toda la creación.
Es mi propósito dejar esto muy claro para permitir a los buscadores de la verdad deshacerse de cualquier resto de creencia de que yo fui meramente un profeta, en una larga línea de profetas judíos que seguía predicando sus temas de un Jehová todopoderoso que poseía sentimientos ambivalentes hacia su propia creación. El temor hacia los judíos ortodoxos mantuvo a mis discípulos alineados con lo que habían decidido contar al pueblo sobre mí. Debes recordar que para ganar nuevos adeptos judíos al cristianismo, no se deshicieron del Antiguo Testamento, ya que había mantenido unidos a los judíos durante siglos. Por tanto, quitaron y añadieron a mis enseñanzas todo lo que fuera compatible con las viejas creencias religiosas. Y se trazó una línea genealógica que asegurara a la gente judía que yo había descendido del rey David. ¿Por qué habrían de molestarse en hacer esto a no ser que quisieran dejar claro que yo era un judío de linaje antiguo y que por lo tanto podía ser candidato a ser el Mesías? Si realmente hubieran comprendido que había venido a hacer a la tierra, romper con el pasado y poner los cimientos de un futuro de comprensión y actividad totalmente nuevos, hubiesen hecho valientes esfuerzos para asegurar que el pueblo comprendiese los verdaderos propósitos pero no lo hicieron. Obscurecieron mucho de lo que intenté enseñar. Un discípulo mío de gran corazón, Esteban, no tenía tanto miedo de hablar claro de mis verdaderas enseñanzas, aunque también habían sido modificadas, pero aún así, fue apedreado hasta morir. Debes comprender que la vida de mis discípulos era precaria y que no es de extrañar que enmascararan mis enseñanzas con pensamientos tradicionales para hacerlas más aceptables al pueblo. No obstante, habrá disputas violentas cuando digo que el cristianismo tan solo presenta algunas de mis afirmaciones y curaciones, las cuales no tienen demasiado conflicto con la enseñanza judaica. Es una religión creada por mis primeros discípulos y Pablo, después de su iniciación en Antioquía, para mantener unidos a los judíos en lo posible y para traer a los gentiles conversos al rebaño. La conveniencia entonces se convirtió en una faceta del pensamiento cristiano. Esta es la verdad sobre mi vida y mi muerte en la tierra. Surgirán disputas porque la gente se aferra a sus más apreciadas creencias y las abandonan solamente con el dolor experimentado por aquellos que pierden sus posesiones más queridas. Sin embargo, por muy queridas que sean sus creencias, son tan solo creencias. No son cimientos firmes sobre los cuales puedan construirse nuevas vidas. Ahora que vuelvo a ti a través del canal de estas cartas, estoy procurando en lo posible, dentro de los parámetros de tu percepción humana, describir para ti la realidad, tu fuente del ser, la cual inició el universo y la existencia en sí. Exactamente como hace 2000 años, he venido ahora a través del canal de estas cartas para poner los cimientos de la futura evolución espiritual para este milenio. Tu desarrollo espiritual solo puede surgir de tus más profundas percepciones y comprensión de la naturaleza de la existencia y de aquello que te dio el ser. Pues lo que percibes con claridad es lo que crea las condiciones bajo las cuales vives. En virtud de que no ha comprendido sus verdaderos orígenes espirituales, la humanidad está continuamente embrollada en guerras y ha engendrado condiciones terrenales que son tanto una vergüenza para la conciencia humana como una fuente de sufrimiento humano de toda índole. Por esta razón estoy enviando, IRRADIANDO, el pleno poder de mi conciencia crística para traer la verdad de la existencia a ti en el tipo de terminología moderna comprensible que te permita construir una nueva conciencia y la comprensión de la verdad como realmente es, en lugar de dejarte seguir adhiriéndote a aquellas falsas creencias que te han enseñado o que has recibido por tradición. Con el uso y su comprensión, la terminología despertará en ti la misma, o más, reverencia, amor y visión espiritual de la que sentías antes, al usar la palabra a Dios. Cargada con significación universal, la terminología más adecuada te llenará finalmente con poder espiritual cuando uses y visualices el significado de las palabras. Estoy aquí para decirte que cuando hayas purificado tu conciencia de los crasos pensamientos y sentimientos humanos propios del impulso del ego, y perseveres en la meditación y en una elevación de la conciencia hacia lo universal, comenzarás a sentir cómo el poder espiritual irá invadiendo tu mente y finalmente todo tu cuerpo. Nueva que va entrando, a la vitalidad y al poder espiritual para que puedas abandonar tu vieja manera de vivir, limitada e insatisfecha, y encontrar una nueva fuente de alegría interior y de satisfacción de cada una de tus necesidades. Piensa en esta afirmación. No te he traído ningún es debe o no se debe, o restricciones frustrantes que no quieras imponer sobre ti mismo.
Ciertamente, he venido para decirte cómo tus formas de conciencia tienen vida dentro de ellas mismas y al final se manifiestan en tu mundo. Pero dejo a tu sentido común el escoger los pensamientos sanos, los actos amorosos y el camino correcto que lleva hacia la alegría y la realización cuando comprendas la verdadera naturaleza de la creación. He venido también con la plena fuerza de mi poder crístico para que te dé cuenta de que no hay barreras entre tú y aquello. Lo que te dio el ser solamente las que hayas creado tú mismo por ignorar las leyes de la existencia. He venido para ayudarte a quitar las barreras iluminando tu ignorancia actual y enseñándote cómo abrir tu conciencia, todo tu ser, al influjo de aquello que te dio el ser. Por lo tanto, repito, en el análisis final, mis enseñanzas están dirigidas exclusivamente a ayudarte a abrir tu conciencia a lo nuevo de la vida, de la vitalidad y del poder espiritual para que puedas abandonar la vieja forma de vida limitada e insatisfactoria y encontrar una nueva fuente de alegría interior y de satisfacción de cada necesidad. Anhelo que con el amor divino alcances este supremo estado de ser antes de que pases a la próxima dimensión, que tu paso sea sin dolor y que tu transición sea de una espera sublime. Este es el único propósito que motiva estas cartas. La afirmación arriba mencionada es una forma más fuerte y poderosa de decir en otras palabras lo que dije cuando estaba en la tierra: busca primero el reino de los cielos y todas las cosas buenas se te darán por añadidura. No hice esta afirmación para convencer a la gente de que fuese buena. Yo enuncié un hecho de la existencia. Debes comprender completa y claramente que aquello a lo que llamas Dios y a lo que yo me refiero como lo universal no posee ninguno de los atributos humanos que le atribuyen muchas religiones. Las características humanas de enojo, amenazas y castigos, por ejemplo, tan solo pertenecen a la condición humana. De nuevo, repito, yo, el Cristo, he bajado para dictar estas cartas precisamente para quitar de tu mente las anteriores imágenes formadas con palabras humanas que crearon los profetas. Mi firme intención es la de reemplazarlas con descripciones del poder, la conciencia universal. Cual realmente crea, se mueve desde dentro y apoya al universo visible y a todas las demás dimensiones más allá de tu percepción y comprensión actual. También estoy aquí para contarte que estos otros universos o dimensiones se te abrirán y serán accesibles a tu conciencia cuando el conocimiento trazado en estas cartas sea asumido y se convierta en la estructura misma de tu conciencia individualizada. Al final, la muerte llegará a ser una feliz transición desde una dimensión de existencia limitada a una más viva y poderosa. Sabrás que cuando estés adecuadamente purificado en lo espiritual y que el momento sea propicio para salir de la cápsula del cuerpo, te marcharás aliviado por estar libre de las limitaciones físicas para entrar en una dimensión del amor y del ser hermosa y maravillosa. Percibirás la muerte como lo que debe ser, lo que realmente es para las almas iluminadas, una gloriosa transición, un don de vida más grande, de mayor creatividad, y una experiencia de eso. También quiero dejar claro que muchas personas creen que pueden vivir una vida fructífera y realizada por seguir a los cientos de diversos maestros del pensamiento positivo. Cambia tu conciencia, dicen, y cambiarás tu vida. Esto es verdad hasta cierto punto, pero para los buscadores que están en una evolución espiritual, tal cambio de conciencia aún deja sequedad de espíritu y un anhelo de algo más. Ese algo más que ansía el alma es el contacto verdadero y la reunión con su fuente del ser. Mientras puede que hayas logrado cierto crecimiento espiritual por seguir el camino de percibir solo lo bueno, lo verdadero y lo amoroso, sigues siendo una entidad funcionando a solas en tu propio lugar terrenal, no asistido por lo universal, infinito y eterno. Una vez que comprendas la naturaleza de lo universal y vuelvas tus pensamientos para realmente contactar con ello, te darás cuenta de que ya no estás solo, que estás sostenido por la realidad, la que sostiene el universo. Y cuando digo haciendo verdadero contacto con ello, quiero decir que con la oración suplicante para recibir este o aquel beneficio no estás haciendo un verdadero contacto con tu fuente del ser. Ciertamente la fuente del ser recibe la oración y frecuentemente se logra una respuesta rápida que satisface la necesidad, incluso tal como lo pediste. Pero el verdadero contacto con la fuente de tu ser, será experimentado solamente cuando hayas purificado tu conciencia lo suficiente del burdo empuje del ego humano y hayas pasado algún tiempo en meditación y con un constante intento emocionalmente poderoso de extenderte conscientemente hacia la fuente buscando conexión, renovación y reconversión de espíritu.
Este es el verdadero propósito detrás de la existencia. Una constante y mutua reciprocidad entre la fuente del ser y la creación. Aquí te recuerdo que cuando vivía en la tierra todos los días decía a los judíos con mucha claridad que, por mí mismo no podía hacer nada. Continuamente declaraba que es el Padre quien hace el trabajo, no yo. He venido en este tiempo para capacitarte para hacer tu transición de una conciencia amarrada a la tierra, a la de la iluminación, cuando una persona sabe que él o ella finalmente conoce la verdad del ser. Sin duda, la gente que es profundamente religiosa, indeleblemente adoctrinada con el dogma religioso y la teología judío, cristiano, musulmán, hinduista o que pertenezca a cualquier otra creencia religiosa, encontrará difícil, incluso doloroso al principio, el aceptar y hacer buen uso de estas cartas, pues una mente condicionada y programada es como el cemento. Las creencias entrañables usadas como talismanes, los apoyos emocionales y las afirmaciones para dar fuerza en momentos de crisis, son grabadas emocionalmente en el subconsciente y normalmente llevan incorporado un temor de ofender a Dios al contemplar el avanzar hacia una verdad más elevada. A menos que haya un anhelo sincero de saber la verdad del ser más que las creencias tradicionales, estos patrones mentales son casi imposibles de aniquilar de la mente y de las emociones y bloquean el verdadero progreso espiritual. He venido expresamente para ayudar a aquellos que tienen la voluntad de moverse más allá de estas barreras hacia la iluminación verdadera. Por lo tanto, si por intuición sientes que las palabras que hay en comenzar el camino espiritual que se esboza en estas cartas y yo estoy a la mano para darte el valor para seguir adelante hasta que alcances tu meta, la verdadera iluminación espiritual, una vida nueva, fuerza de voluntad y el encuentro con lo que yo llamaba el reino de los cielos. A diario, la meditación sincera y la oración te permitirán lograr la purificación mental y progresivamente la verdad y la comprensión reemplazarán los viejos mitos que alguna vez fueron tan importantes para ti. Al principio de las siguientes enseñanzas, yo, el Cristo, debo recordarte que el tuyo no es un universo sólido. Como probablemente ya sabes, de acuerdo con tus científicos, la materia sólida, la sustancia visible del mundo, realmente está compuesta de partículas de energía. La verdad del ser de tu dimensión terrenal se basa sobre esta realidad fundamental de la creación. Para comprender mis enseñanzas referentes a la verdad del ser, es necesario captar este aparente vacío fundamental subyacente de todo tu mundo creado. La mayoría de vosotros conocéis este hecho de la existencia de manera intelectual, sin embargo aún no se ha filtrado a vuestra conciencia para daros una nueva perspectiva del mundo y de la existencia en sí. Seguís pensando como lo habéis hecho durante milenios que vuestro mundo es sólido y que las condiciones del cuerpo y de todo fenómeno externo están fuera de vuestro control. Creéis que sois víctimas de la existencia. Sin embargo, la verdad es lo contrario. Y vuestras vidas reflejan estas creencias. Por lo tanto, es absolutamente necesario que yo regrese para ayudaros a avanzar hacia una percepción más elevada de la verdad. Como dije en la carta 1, después de la iluminación en el desierto, volví a mi mundo de ciudades y pueblos palestinos, y enseguida empecé a controlar los elementos de la materia donde vi la necesidad de ayudar a aquellos que estaban necesitados o sufriendo. He venido para enseñarte exactamente por qué pude hacerlo. Como te revelé en la carta 1, durante el tiempo en que recibí plena iluminación en el desierto, comprendí que la materia no era realmente sólida. No se me dio a entender exactamente cómo las partículas eléctricas que denominé el títileo de motas aparentaban ser materia visible. Tan solo supe que estas motas se movían a altas frecuencias de velocidad dentro de Dios, mente y que por lo tanto Dios, mente es universal. Percibí que Dios, mente era tanto el creador como la sustancia de todas las cosas dentro de la creación en sí. De esto, estaba absolutamente seguro. También vi, con toda claridad, que el pensamiento humano, al estar cargado de convicción o emoción, afectaba radicalmente este proceso de la materialización de formas visibles. Por tanto, la mente humana podía y de hecho lo hacía interferir con la verdadera intención de Dios, mente. Fue una comprensión emocionante y llena de regocijo puesto que los mitos que me habían enseñado los rabinos judíos eran claramente falsos y fueron inmediatamente eliminados de mi mente. Abracé la verdad con entusiasmo pues comprendí por qué la gente experimentaba la miseria y el sufrimiento. Esto emanaba de sus propios procesos de pensamiento. También se me dejaba
ver las comunidades de partículas vivas que la ciencia llama células trabajando dentro de todo ser vivo. Era consciente de la armonía divina controlando el funcionamiento todas las criaturas vivas, grandes y pequeñas, y de la vida vegetal. Por esa razón utilicé tanto el paisaje para dar ejemplos de la inmanencia y la actividad del Padre dentro de las partes menores de la vida salvaje, tales como las plantas y los pájaros. Como expliqué con claridad en las cartas 1, 3, llamé a Dios, mente el Padre porque pude ver, percibir, la verdadera naturaleza de Dios, mente, y decidí que cuando volviera a la gente de Palestina para describirles las revelaciones que había recibido comprenderían que las creencias imbuidas en su conciencia misma por los rabinos, eran completamente falsas. Vi que la verdadera naturaleza de Dios, mente era la forma más alta del amor divino y esto podía verse firmemente activo en cada ser vivo. Como mencioné arriba, a través de este conocimiento podía hacer milagros y controlar los elementos donde fuera oportuno y necesario. Igual que anhelaba hacer explotar los mitos que tenían poseídas las mentes de los judíos de Palestina, así anhelo demostraros que muchas de las teorías propuestas por vuestros científicos han surgido como una fuerte reacción contra los dogmas y doctrinas de la Iglesia en años anteriores. Para comprender esta afirmación, debes darte cuenta de que antes del tiempo de Darwin, mientras varias iglesias cristianas tenían la mente del pueblo bajo su dominio, se aceptaba en términos generales que el universo se había creado exactamente como estaba escrito en el Génesis del Viejo Testamento de la Biblia. Cuando los hombres de ciencia intentaron anunciar sus descubrimientos y teorías, fueron obligados a describir sus nuevas creencias ante la presencia de una enorme oposición religiosa. Por consiguiente, les fue necesario utilizar gran parte de su energía mental en comprobar que las afirmaciones de los profetas eran equivocadas. Al hacerlo, el asunto les causó la pérdida de la claridad de visión y también se vieron arrastrados por el ego. De ahí en adelante, cualquier percepción intuitiva que fuera propuesta por la fraternidad científica fue ridiculizada y rechazada sin más por otros científicos. A causa de ese clima mental, el péndulo de la búsqueda de la verdad osciló exclusivamente hacia la constante creencia en la razón y la lógica, encarcelando así el intelecto humano en el materialismo al buscar las respuestas acerca de los orígenes de la vida y de la existencia. Por lo tanto, es absolutamente necesario que yo refute algunas de las teorías científicas y que muestre que son tan erróneas como las llamadas verdades de la doctrina cristiana. Al llegar a algunas de estas teorías, tanto los científicos como los hombres de la Iglesia, se han metido en los reinos de absurdas suposiciones no probadas para contestar preguntas que previamente no podían ser contestadas por solo la mente terrenal. Habiéndote contado que la sustancia de tu mundo material está compuesta básicamente de partículas eléctricas agitadas a gran velocidad dentro del espacio, tu ciencia no es capaz de explicarte por qué tales partículas de energía toman la forma y la densidad de la materia excepto que habla de fuerzas de fusión que casualmente crean los elementos. La ciencia no puede contarte cuál es la fuerza de motivación que atrae a las partículas que forman los elementos, que fueron liberadas durante el tiempo del Big Bang, el cual, creen ellos, dio el primer impulso a la creación. ¿Por qué un repentino Big Bang? ¿De qué? ¿Cuál fue el factor motriz detrás de ello? La ciencia habla del electromagnetismo pero no puede decir de dónde proceden tales energías que aparecen y desaparecen. ¿A dónde van? ¿Por qué vuelven? Desde la perspectiva humana parece que no hay ninguna actividad inteligible dentro o detrás de su labor. La ciencia dice que el electromagnetismo simplemente es un hecho sencillo de la existencia, sin embargo produce una obra altamente inteligente e intencional en forma de millones de billones de sustancias de las cuales está hecho tu universo. ¿Cómo sucede eso? No hay nada que el electromagnetismo haya convertido en visible que la mente humana pueda considerar como carente de propósito o significado. La ciencia ignora este nivel más básico y vital de creación. Sin una respuesta a esta pregunta, ¿por qué todo lo que ha sido traído a la manifestación visible a través de la actividad de las energías gemelas del electromagnetismo siempre tiene un propósito, tiene éxito y es racional? Nada de valor se descubrirá en la búsqueda de vuestros orígenes, hasta que la ciencia pueda probar y descubrir la realidad del espacio en el cual las partículas eléctricas del éter visible están apoyadas. La ciencia se quedará siempre detrás de las puertas cerradas del materialismo.
Estará bloqueada a la verdad eterna y a la sabiduría universal y encerrada dentro de la atadura de la razón, razón que es tan solo el producto de la actividad finita de las células del cerebro. Es la verdadera naturaleza del espacio lo que quiero presentarte, pero antes de proceder, debo primero traer a tu atención muchas preguntas muy pertinentes. A través de las edades, mucho del trabajo del electromagnetismo ha parecido a la mente, a la visión y al tacto de las entidades vivas como sólido, inalterablemente duradero. Se creía que los metales, la madera, las rocas, las entidades vivas todas estaban compuestas de materia sólida, inanimada o viva. Con tal creencia en un universo sólido es natural que los profetas místicos de antaño hayan concebido un individuo poderoso que poseía enormes poderes para crear todas las sustancias sólidas del universo. Al visualizar tal individuo poderoso era natural que percibiera una figura majestuosa de control universal, que poseía una naturaleza retributiva al confrontar el comportamiento de la humanidad que había producido una sociedad turbulenta. Ni los profetas de la antigüedad ni la ciencia de hoy se han acercado a la verdad de la existencia. Ninguno ha dado con la verdad. La ciencia dice que la vida empezó cuando de alguna manera inexplicable, una combinación correcta de reacciones químicas produjo una molécula capaz de hacer copias de sí misma por desencadenar más reacciones químicas. Tal descripción de la enorme y rebosante complejidad y poder de la fuerza de la vida como algo discernible porque es capaz de repetirse, revela el empobrecimiento básico de la percepción y el pensamiento científico que produjo tal teoría. Lo que es más, la sugerencia de que tal combinación de elementos químicos inanimados podía reunirse de manera específica, por casualidad, para producir tan asombroso resultado de autoduplicación permanece sin ser cuestionada científicamente. Esto es porque la mente finita humana, aunque sea inicio, es demasiado sugestiva de un suceso mágico, de alguna intervención de una fuente inimaginable la cual ningún científico se atreve a contemplar por temor a que le ridiculicen. Esta aceptación como de cordero se considera más científica que producir teorías inspiradas, las cuales son bloqueadas por las leyes materialistas que la ciencia ha establecido para sí misma. Este bloqueo al progreso científico futuro impedirá que la ciencia investigue debidamente el reino de la mente y el espíritu hasta que algún científico iluminado desafíe las convenciones y se atreva a cruzar la frontera entre lo que se ve y lo invisible. Si los profetas de antaño hubiesen sido presentados con la teoría de la duplicación molecular, no tendrían ninguna dificultad con tal suceso mágico, y dirían que Dios hizo las combinaciones y las imbuyó de vida. Pero esta tampoco sería la explicación correcta. Este antiguo concepto religioso de un Dios en lo alto creando desde lo lejos, es lo que bloquea al hombre de ciencia para ir adelante hacia reflexiones más espiritualmente conscientes. Por tanto, a pesar de la aparente emancipación de la ciencia respecto de las viejas doctrinas, sigue estando tan atada mentalmente y tan obstruida por los temores de las viejas prohibiciones como en el siglo XIX. Se adoptan sus ridículas teorías porque aún no se ha percibido la realidad de nuestra fuente del ser detrás y dentro de la molécula viva. Siguiendo su historia de la creación, la ciencia afirma que después de la fabricación de moléculas vivas capaces de duplicarse a sí mismas, formando una célula viva, tan pequeña que no puede verse a simple vista, esta se convirtió en el bloque básico de toda la complejidad de los organismos vivos, incluyendo las plantas, los insectos, los reptiles, las aves, los animales y el hombre mismo. De modo que todos los seres vivos tienen un antepasado común, la primera molécula viva. La ciencia no puede explicar por qué las moléculas duplicantes se combinan para formar una célula viva. Sigue siendo un misterio para la ciencia hasta hoy en día. La célula viva, según dice la ciencia, se repite sin fin en 1 billón de billones de formas diversas. Es la base del universo visible. ¿Cómo es eso? ¿Qué impulso motiva tal repetición? La ciencia no lo puede decir. Arraigada en su propia ceguera, ha arrastrado a la gente junto con ella hacia abajo hasta la ceguera materialista. Y ahora, la primera célula viva merece la plena atención de cualquiera que esté buscando seriamente la dimensión espiritual y la causa principal de la existencia, porque la primera molécula viva, y la primera célula viva son la primerísima evidencia de alguna actividad inteligente dentro de la materia, dentro del universo.
El primer rasgo que demuestra sensatez y sensibilidad es la función de la membrana que cubre la célula dándole protección e individualidad. Piensa en este fenómeno milagroso. La célula absorbe, del ambiente, solamente el alimento seleccionado a través de la membrana. No solo absorbe el alimento correcto, sino que, después de usar la nutrición, la célula elimina el desecho a través de la membrana permeable. Debes preguntarte a ti mismo cómo puede la parte puramente física de la membrana de la célula, invisible a simple vista, a distinguir y seleccionar el alimento correcto para realzar su bienestar y luego ejercer el suficiente discernimiento para deshacerse de la materia tóxica no deseada. No ves un alto grado de propósito en toda esta actividad, y puedes creer que tal propósito es fortuito. No solo esto, la membrana de la célula sigue haciendo este trabajo de seleccionar el alimento y deshacerse de la materia tóxica en 1 billón de billones de diferentes circunstancias y condiciones relacionadas con la supervivencia de diferentes especies, y en ambientes diversos. ¿No es esto evidencia del propósito que se muestra dentro de cada acción de cada especie, sean insectos, plantas, reptiles, aves, animales y seres humanos? No se podría describir el universo como el consistente y constante impulso del propósito hecho visible dentro del reino de la materia visible. El espíritu del propósito es un elemento físico, o uno de consciencia. Y si puedes aceptar que el propósito es un impulso irrefutable de creatividad detrás de la existencia, entonces puedes comprender la siguiente percepción de que vuestro universo es la manifestación visible de una evaluación inteligente de causa y efecto claramente evidente dentro de la materia viva. Pues si la célula viva puede seleccionar el alimento correcto y también eliminar el desecho tóxico, esta sencilla actividad muestra un conocimiento de la necesidad de asimilación y también la de prever la acumulación resultante de desechos tóxicos, y la necesidad de eliminación de tal desecho para asegurar la continua salud de la célula. ¿No es esto una clara indicación de una evaluación inteligente de causa y efecto? Lo que es más, la ciencia dice que la célula contiene un núcleo que podría compararse al cerebro humano puesto que transmite mensajes, y su función más importante es la del almacenamiento de información, la memoria que contiene no tan solo los detalles que se relacionan con una célula sino los del cuerpo entero en el cual reside. El hecho es que al investigar la célula, la ciencia ha descubierto que parece ser en sí un sistema de mensajes químicos, llevado a cabo de modo determinado, inteligente e inteligible. ¿Cómo podría suceder esto si los orígenes de las moléculas de la célula fueran simplemente elementos químicos inanimados? Discutirías que detrás de cada mensajero con un mensaje que transmitir hay pensamiento inteligente o conciencia. Y mira qué precisos son los mensajes que se transfieren de célula a célula para asegurar la precisa repetición de ciertas especies durante millones de años. ¿En qué momento entonces entró en los organismos vivos la consciencia? ¿Y cómo fue que el pensamiento inteligente, que considera y decide, entró en el campo de la materia inanimada inconsciente? Sin la conciencia inherente, ¿cómo puede ocurrir tanta actividad informada e informante en una célula que es invisible a simple vista? ¿No está la actividad el producto de la conciencia, conocimiento, demostrando la presencia de vida inteligente en su denominador más bajo? Además, una sola célula viva, en forma de bacteria, puede moverse sola alrededor y vivir su propia vida frecuentemente especializada y emocionante dentro del ambiente, o, como virus llevando a cabo su trabajo mortal especializado en atacar sus objetivos específicos dentro de los organismos vivos. Por otra parte, la célula puede estar fija en un organismo llevando a cabo su propio trabajo altamente importante de construcción y mantenimiento de alguna parte del organismo. Tal trabajo produce a materia viva justamente adecuada, y necesaria, para el órgano vivo sobre el cual trabaja, sean partes del cuerpo humano o de la vida animal, o vegetal tales como los dedos de los pies del humano y el vaso, o la piel animal y los colmillos, o las escamas del pez y el plumaje de las aves, o la corteza del árbol y las hojas en las ramas, o los pétalos y el tallo de las flores, o las antenas de las mariposas y sus alas diáfanas, o necesidad de camuflaje. Cada uno de estos fenómenos físicos completamente diversos y aparentemente no relacionados, es creado por el trabajo especializado individualizado de billones y billones de células vivas idénticas. Al contemplar la magnitud y la diversidad del trabajo logrado por una simple célula viva invisible a simple vista, se puede creer en un universo mecanicista.
Sería probable hacer esto si la materia producida por tales células fuera ilógica, que no ofreciera ningún propósito verosímil detrás, ni ninguna razón para su existencia, desprovisto de conciencia personal. Pero esto no es así. Estas células vivas idénticas trabajan juntas en armonía dentro del hombre o del animal, para hacer un hígado con sus múltiples deberes dentro del cuerpo, para crear un ojo intrincado que tiene sus propios propósitos específicos de poner a la entidad en contacto directo e inteligente con su entorno, incorporando la ayuda del cerebro o huesos fuertes expresa e intrincadamente diseñados, en conjunción con tendones y músculos para unirse con otros de manera tan conveniente que permiten el pleno y ágil movimiento de la entidad. Lo que es más, las células nunca se entrometen en el trabajo de las demás. Al crear un riñón, no hacen de repente una oreja. Al crear pelo no se lanzan de repente a hacer piel. No, las células crean el cuero cabelludo y las mismísimas células crean el pelo. La única diferencia entre las células de la piel y las del pelo es el trabajo que realizan, segundo tras segundo, durante toda una vida. ¿Por qué? ¿Cuál es el factor motivador e inspirador? Accidente. ¿Qué inteligencia organizadora puso en movimiento todo el proceso de creación, desde el nivel más fundamental de la formación de simples elementos a partir de partículas eléctricas libres dentro del espacio? La combinación de elementos para formar sustancias químicas. La combinación correcta de sustancias químicas específicas para formar una molécula viva, la combinación correcta de moléculas vivas para hacer una célula viva que puede tomar nutrición, excretar desechos, construir según especificaciones claras, desplazarse, y sostener consistentemente este enorme edificio de la creación a través de billones de años. No solo esto, sino cuál es la fuerza motivadora que ha diseñado y logrado hacer evolucionar dentro de los sistemas vivos y las entidades vivas, billones y billones de maneras diferentes de fertilizar las semillas de todo tipo, sean las de las plantas, los insectos, los reptiles, las aves, los animales o de los seres humanos, haciendo evolucionar para cada uno un sistema inteligente de procreación adecuada a las condiciones climáticas y la producción de vegetación en el entorno, con el fin de asegurar la supervivencia. ¿No es la supervivencia también evidencia de actividad con propósito inteligente? Y al cumplirse esta gran hazaña de creatividad, ¿no deberías preguntar cómo es que cada especie viva tiene su propia manera individual de criar su prole y de protegerla en todo lo posible hasta que es capaz de sobrevivir a solas? ¿No es eso un activo amor por la creación en su forma más elevada? No se puede dejar este análisis de lo que tiene que decir la inteligencia humana acerca de los orígenes de la vida y de la creatividad, sin mencionar las importantísimas moléculas ADN, las cuales se dice que llevan el proyecto de todo el organismo, de la planta o del bebé. Además, estas moléculas ADN dan las instrucciones a las células, informándoles que construyan según los cromosomas depositados por la semilla. Sí, de veras, en lugar de la inteligencia, la ciencia te ha dado las moléculas ADN como tu fuente de existencia, tu líder supremo, tu director de la creación sobre el cual las células endebles de la materia y toda la creación deben depender para su supervivencia. Contemplad al glorioso ADN, Señor de vuestra creación. ¿De dónde sacaron las células ADN sus inteligentes poderes direccionales? La ciencia ya está totalmente satisfecha de que haya podido explicar satisfactoriamente por qué las diversas especies de todo tipo se duplican a sí mismas con tanta precisión y consistencia. La ciencia quiere que creas que vives en un universo puramente mecanicista. Que el fenómeno de la evolución surge puramente de mutaciones casuales, y de la ley del más fuerte. Si estudias los diversos organismos de la creación, las múltiples y diversas actividades de especies afines, de verdad puedes creer en un concepto materialista tan poco probable. No es ninguna mera coincidencia que hoy, para que descubras la inmensa inteligencia detrás de la creación, tengas a numerosas personas creativas que emprenden viajes difíciles para explorar, determinar y fotografiar los hábitats de las criaturas salvajes y de las plantas silvestres. Eres entretenido, e instruido, por un banquete de hechos y fotografías de las maravillas de tu universo. Durante mi tiempo en la tierra, no tuve tales maravillas a las cuales referirme para enseñar a los judíos la verdad universal de la existencia. Tenía tan solo los animales domésticos y las aves para usar como ejemplos de la maravillosa inventiva, inteligencia y clara conciencia en todo ser vivo.
En ninguna parte del Evangelio ha sido escrito que yo me refiriera al alto y poderoso Jehová como creador, como era la costumbre de los líderes judíos. No, recurrí al campo, a las flores y a las aves, y procuré enseñar a mis compatriotas que estaban rodeados por una creación milagrosa y maravillosa. Hace 2000 años en vuestra dimensión, nos faltaba vuestro fondo científico moderno para poder observar y explicar de manera inteligente la actividad de lo que yo calificaba el Padre a todo vuestro alrededor. Para descubrir tu verdadera fuente de ser, te pido que evalúes la inimaginable e indescriptible complejidad y diversidad, y el propósito de la obra claramente evidente en los pingüinos y en los cerdos. La mente humana puede replicar cualquiera de las actividades más básicas en, digamos, el sistema digestivo, que rápidamente reúne las enzimas requeridas y las hormonas necesarias para la digestión. ¿Cómo se atreve la mente finita, siendo incapaz de percibir con claridad el verdadero proceso creativo gobernado por el conocimiento instintivo, atreverse a afirmar inequívocamente, desafiando toda contradicción, que comprende los verdaderos orígenes de la creación y las fuerzas de las cuales la creación tomó forma? ¡Qué arrogancia! Estos hombres solamente pueden pensar según lo que les dicen sus ojos. Veo la actual ignorancia científica con amorosa compasión, con un grado de diversión y una gran pasión consumidora para perforar su orgullo. Pues, hasta que alguien pueda cuestionar su autosuficiencia y su posición de infalibilidad, nunca podrá lograrse un verdadero casamiento entre las eternas verdades y el conocimiento científico humano. Pero tiene que lograrse, de lo contrario la evolución espiritual humana se quedará paralizada. La mente científica está demasiado llena de conceptos limitantes legados en los libros, fórmulas y ecuaciones aceptadas, y la necesidad de ser aprobada por los compañeros para no permitir ninguna asociación para retar a la ciencia. Y pregunten, ¿en qué momento de la evolución del mundo material se distingue la conciencia por primera vez? Repito y digo en serio, pregunta al científico en qué momento de la evolución del mundo se percibe por primera vez la conciencia. En la célula viva. Si fue en la célula viva, pregunta si era perceptible en las moléculas vivas que se combinaban para hacer la célula y encasillarse en la membrana tan inteligentemente diseñada que permitía el consumo de alimento seleccionado y el desecho de excrementos tóxicos. ¿Cómo reconoce el desecho tóxico? Y si se puede conceder que la conciencia podría estar presente en las moléculas vivas, ¿no deberías preguntar si las propiedades químicas que se convertían en una molécula viva podían no haber tenido la conciencia que al final las impulsó y propulsó en una combinación viva para hacer una molécula? Y habiendo retrocedido hasta este punto en los orígenes de la existencia las propiedades químicas, todavía debes preguntar por qué la conciencia debería hacerse una presencia viable tan solo dentro de las sustancias químicas, por qué no en los elementos en los cuales la individualidad tomó forma por primera vez. Y si en los elementos, ¿por qué se debería negar que la conciencia propulsara las partículas eléctricas para formar los elementos? Es racional negar tal posibilidad. Y habiendo llegado a tal posibilidad, ¿no deberías ir más lejos y preguntar desde dónde procede el electromagnetismo? ¿Cuál es la realidad de la electricidad más que meros rayos de luz intensos ya descritos por la ciencia como fotones y electrones? ¿Y cuál es la realidad del magnetismo más que meras energías dobles de unión y rechazo, impulsos de energía que han sacado estabilidad y orden del caos? Pregunta a la ciencia, ¿de dónde procede el electromagnetismo que es responsable de los pasos más básicos de la creación de un universo organizado y ordenado, de una complejidad y diversidad imposible de imaginar? Intentaré ahora explicar en tus palabras aquello que está más allá de las palabras, y en este momento más allá de toda comprensión terrenal individualizada. Por eso, aunque el intelecto ayuda al cerebro a comprender intelectualmente las realidades espirituales que te estoy exponiendo, también crea una barrera ante la verdadera percepción y experiencia espiritual. Por esta razón, considera las referencias a la máxima dimensión universal como simple orientación, ideas, vislumbres de formas indefinidas de conciencia de la realidad detrás y dentro de tu universo. Lleva cada idea, una por una, a la meditación. Lo que estoy a punto de explicar está enteramente dentro de la conciencia y es de la conciencia sin parámetros ni fronteras. Si estás suficientemente evolucionado espiritualmente para seguirme hasta ahí, más allá de las palabras, empezarás a comprender espiritualmente todo lo que trato de decirte.
Las palabras te guiarán hacia nuevos horizontes del ser y luego te los revelarán. Persevera. La luz, gradualmente, quizá imperceptiblemente, penetrará tu mente y tendrás pequeños destellos de visión interior. Son muchos los que han experimentado un pequeño estallido de visión interior, que brevemente han sentido un toque de la conciencia divina y luego, casi sin atreverse a continuar creyendo en tal momento trascendente de su despertar, han empezado a cuestionar, dudan y finalmente dispersan el pequeño influjo de conciencia divina. Cuidado, no hagas eso. Imaginar, sea lo que sea que te den y puedas recibir, mantente firme y no dudes. La duda destruye el progreso firme porque crea sus propias formas de conciencia, las cuales suprimirán e incluso erradicarán la visión interior que hayas ganado antes. Por lo tanto, tu elección de pensamientos, convicción o incredulidad, duda o fe construye o destruye tu progreso en tu búsqueda de la verdad. Cualquier negación borra de tu conciencia el progreso que hayas logrado. Aún más, cuanto más alto asciendes en la verdad espiritual, más poderosos se vuelven tus pensamientos. Por tanto, crea tu propio ímpetu espiritual y mantente firme en él y no permitas que nadie se entrometa y maine ese ímpetu. Mantente firme en tus percepciones anteriores. En tiempos de duda, camina plácidamente con pensamientos positivos, utilizando afirmaciones iluminadoras y adhiriéndote a la guía inspiradora anterior cuando la vibración de tus frecuencias de conciencia fue más alta. Mediante el uso de tu fuerza de voluntad, escoge afirmaciones que contengan lingotes de oro de verdad espiritual y vuelve a este nivel más alto de conciencia una y otra vez. No te rindas totalmente al flujo y reflujo de las energías espirituales de la conciencia por pereza mental, ni te conviertas en un sube y baja espiritual. No puedo enfatizar suficientemente este peligro de auto-obstrucción. Hazte activamente consciente de ello. Si conoces algo de las narraciones de mi vida en Palestina, recordarás que yo también sufrí el fenómeno de los altibajos de la conciencia espiritual y que me fue necesario ausentarme a las colinas para rezar, meditar y renovar mi fuerza espiritual. Por lo tanto, comprende tus periodos secos, pero no les abras el camino por rendirte pasivamente a un cambio indeseable en tus actitudes y patrones mentales, emocionales. Mientras acudas conscientemente a tu fuente del ser para recibir nueva fuerza y para la elevación de las frecuencias de tu conciencia, así estas fases negativas se reducirán enormemente en fuerza y en duración. Repito, en todo momento, cuida cómo usas tu mente. Deja que tu actividad mental sea siempre constructiva para que pueda contribuir a tu propio crecimiento espiritual, y no sea su continuo obstáculo. Asterisco 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 asterisco. Al decir todo lo anterior y proceder a dictar lo que queda de esta carta, la canal empezó a cuestionar su posible aceptación pública debido a mis palabras, porque le parecían demasiado pragmáticas para resultar atrayentes a la gente acostumbrada a imaginar un poder magnífico, o un ser, o algo totalmente diferente que creó el universo. De veras, he hecho numerosos esfuerzos para describir la inmensidad del poder del cual todas las cosas se han hecho, pero como dije, me es imposible describir en términos humanos la realidad de la fuente de tu ser. Aquellas almas espiritualmente evolucionadas que han sido ligeramente infundidas con la conciencia divina comunican que la experiencia es plenamente hermosa y gloriosa y enteramente inolvidable, aunque aún no plenamente descriptible en términos humanos. Esta experiencia mística es posible cuando las frecuencias vibratorias de la mente ya son elevadas y la conciencia entera está inundada con rayos de la conciencia divina. Es una condición que involucra los sentimientos más que el intelecto y las células del cerebro. En este caso, en el que tengo que infundir la mente y las células del cerebro de mi canal con una descripción de la realidad de tu fuente del ser y ella lo tiene que interpretar en palabras, tengo que tener cuidado de no interferir con demasiada fuerza con las frecuencias vibratorias de conciencia en las adelante, así que interrumpí el funcionamiento de su ordenador, computadora, para romper el contacto. Antes de que empiecen a estudiar, meditar y absorber estas páginas, quiero dejar claro a todos aquellos que lean estas cartas que mi propósito en llegar a través de ellas es, ante todo, el de disipar los mitos con los que mi persona humana y mis enseñanzas han sido envueltas.
Es mi intención que el dogma y las doctrinas religiosas finalmente mueran de forma natural por todo el mundo, tan completamente como se acabaron los sacrificios de animales en el templo de Salomón. En segundo lugar, he venido también para ayudar a las iglesias para que suelten sus nociones arcaicas de Dios y de pecado. Ningún verdadero progreso espiritual es posible hasta que empiece a surgir el alba de una clara comprensión de que cada persona es responsable de la manera en que se desarrolla su vida. En tercer lugar, he venido para quitar de las mentes las imágenes de un Dios omnipotente de magnificencia y grandeza y poder activo sin límites, que premia a los virtuosos y castiga a los malvados. Estas creencias son totalmente erróneas, aunque reconfortantes. En cuarto lugar, estoy explicando la verdad del ser para finalmente disipar el viejo concepto de Dios sentado en lo alto en alguna parte del cielo donde se dice que ha creado el mundo y todo lo que contiene en un tiempo relativamente corto. En quinto lugar, he venido expresamente para ayudar a la ciencia a llenar el abismo entre la conciencia universal y el surgimiento de las partículas eléctricas. Sin este puente entre la dimensión espiritual invisible y el mundo visible de la materia, la ciencia quedará paralizada en las viejas ideas y conceptos en lugar de adelantar hacia nuevos reinos de investigación espiritual, científica para la mejora de la humanidad. También he venido para mostrarte la verdadera naturaleza de aquello que te hizo ser, que te dio tu individualidad. Pues, sin este conocimiento, el cual te revelará la naturaleza de tu ser, dual, pero totalmente interrelacionado, de espíritu y cuerpo, tú también te quedarás enclavado en el mismo nivel de conciencia en el que estás en este momento. Quiero dejar absolutamente claro que nada jamás viene de la nada. Este es un refrán bien conocido entre vosotros, y es absolutamente cierto. No obstante, hay un fundamento del ser, eterno, infinito y consistente, y esto es lo que te voy a revelar. No has sido creado, tú has sacado tu ser de ello. Evidentemente, no podías haber salido de algo totalmente extraño a tu propia conciencia. Estoy pidiendo a mi canal que elija algunos ejemplos mundanos inteligibles. No se podría sacar un relleno de pastelillo de una cuba de melaza y descubrir que era carne picada. No se podría exprimir una naranja y hacer cerveza de jengibre del jugo. No se podría llenar un globo de aire, estallarlo y encontrar gelatina goteando. Todos los ejemplos mencionados arriba elegidos por mi canal son casos de lógica. Quiero que te dé cuenta de que el universo entero es una manifestación de lógica y efectos lógicos consistentes surgidos de causas relacionadas. Tu universo es causa y efecto hecho visible. Esto es un principio inalterable de la existencia. Si hay ejemplos de alteraciones, tales como experiencias paranormales o curaciones instantáneas, la persona media exclama atónita y la comprenderás eventualmente cómo tales alteraciones suceden, de manera lógica y eficaz. En otras palabras, estas alteraciones ocurren según las leyes espirituales naturales, y siempre sirven un propósito necesario. No hay nada sin sentido en ninguna parte de la creación, ni siquiera en la hormiga o en el mosquito, a menos que la mente de una entidad haya nacido defectuosa o haya sido dañada. Por tanto, está claro, vives y operas en un universo físico que muestra el grado más alto de inteligencia y actividad con propósito dentro de la creación de la materia en sí, en los cuerpos físicos de todas las entidades individuales desde los planetas hasta los seres humanos. Desgraciadamente, este alto grado de inteligencia y propósito cuidadoso es solo mínimamente desplegado en la conciencia por las mismas entidades creadas, desde las plantas hasta los seres humanos. En otras palabras, el cuerpo en el cual diriges tu vida, en el cual piensas, sientes y haces lo que te parece, manifiesta dentro de sus órganos físicos y en su funcionamiento, un grado de inteligencia y de propósito amoroso mucho más alto que tu conciencia humana. Los intereses humanos están principalmente envueltos en los problemas de la supervivencia diaria personal, el disfrute de los placeres y la satisfacción física, emocional. Para lograr esos propósitos, la mayoría de la gente utiliza los productos fabricados con materia. Incluso las mentes de los científicos no pueden desenredar totalmente los secretos ocultos de la existencia terrenal y, a pesar de sus conocimientos científicos, están tan empantanados en la fortuna cambiante de la existencia como aquellos que no tienen ningún conocimiento. Por lo tanto, es una conclusión lógica que, aquello desde lo cual has sacado tu ser físico, es inmenso, no tan solo de tamaño,
sino una inmensidad de fuerza de voluntad, la voluntad de autoexpresión y de creatividad. Visualiza, durante un momento, el tamaño del universo material, el Sol y su calor, la Luna, el planeta Tierra y el sistema solar, las galaxias de estrellas, y el hecho de que toda esta materia visible es totalmente interdependiente aunque también dependiente del movimiento de los cuerpos planetarios y sujeta a las leyes universales de función y movimiento consistente. Este vasto universo tuvo sus orígenes dentro, y ha sido extraído, del fundamento de tu ser, y la totalidad de la fuerza, energía de la vida del universo ha salido del mismo fundamento del ser. Por lo tanto, no te desanimes si en mis esfuerzos por analizar para ti los componentes espirituales de la fuente de tu ser, ves que reconoces cuáles son estos componentes y, hasta un punto muy limitado, que posees los mismos componentes espirituales de conciencia tú mismo. Has tomado todo lo que eres, espiritual, mental, emocional y físicamente, de tu fuente del ser. Antes de explicarte cómo pudo ser esto, quiero que des ciertos pasos para ayudar a tu mente a absorber la inmensidad de aquello, de lo cual procede tu ser. Después de leer las próximas páginas hasta el final de mi carta, lleva cada párrafo de manera individual a la meditación y visualización, pues solamente así las palabras empezarán a crecer en comprensión y a adquirir la realidad espiritual de su significado verdadero. Todo, espiritual, invisible, visible, imaginado, SONSCINCIACONOCIMINTO. La principal naturaleza comprensiva de la conciencia es conocimiento. No es posible tener conciencia sin poseer conocimiento. Todo lo que ves, todo lo que tocas, oyes, sientes, sabes, es hecha visible. No hay nada en el universo que no sea conciencia hecha visible. La CONSCIENCIACONOCIMINTO es infinita y eterna. Hay dos dimensiones de conciencia, ambas más allá y dentro de tu propio plano terrenal de existencia, el plano de la materia pesada, de la forma sólida. La máxima dimensión universal de CONSCIENCIACONOCIMINTO nunca puede ser plena o verdaderamente conocida por un espíritu individualizado. Es inaccesible, está en equilibrio, es la única fuente de todo poder, sabiduría, amor, inteligencia. La dimensión universal de CONSCIENCIACONOCIMINTO en equilibrio es un estado de silencio y de quietud, desde la cual sale el sonido, el color, la forma individualizada y toda creatividad visible que está dentro del universo visible. Desde la máxima dimensión universal de CONSCIENCIACONOCIMINTO. En equilibrio ha salido toda la creación, todas las varias dimensiones invisibles de existencia descendiendo en el orden de la espiritualidad desde los mismos portales de la dimensión universal hasta las más poderosas frecuencias vibrantes de las sustancias inanimadas terrenales, y más allá hasta los horrores indecibles de perversiones de conciencia y anti-verdad. Esta máxima dimensión universal de conciencia y conocimiento no está únicamente en el espacio. Es todo el espacio, ello está imperceptiblemente en todas partes. Para aquellos que piensan en términos del átomo, se puede decir que ello es el espacio en el átomo, por tanto, ello está en silencio y equilibrio dentro del espacio de todos los elementos y de la materia. La naturaleza de la conciencia universal es intención inactiva y en equilibrio, por tanto la conciencia universal es un estado de intención poderosa, infinita, eterna, ilimitada, sin linderos, prístina, pura, hermosa. Esta intención es la de expresar su naturaleza. La intención de la naturaleza de la conciencia universal es la totalidad de la voluntad y el propósito, siempre unidos en un abrazo. El propósito universal es dar forma individual a la creación y experimentarla. Dentro de la máxima dimensión universal de la intención de la CONSCIENCIACONOCIMINTO, la voluntad universal está en un estado de mutuo refrenamiento con el propósito universal, ambos en perfecto equilibrio, de silencio y quietud. La voluntad universal es inteligencia universal, el propósito universal es amor universal, universalmente en equilibrio, en mutuo refrenamiento, del cual han tomado forma todas las cosas visibles e invisibles y todos los impulsos humanos.
Si pudieses recibir la plenitud de la realidad universal dentro de ti mismo, serías desintegrado por su poder explosivo y disuelto en una conciencia, conocimiento sin forma. Ello trasciende la humanidad individualizada tanto como el calor y la luz de tu sol es billones de veces más potente que la luz de tus luciérnagas que parpadean en la oscuridad. Cuando yo estuve en la tierra, hice una distinción entre tu Padre que está en el cielo y tu Padre que está en tu interior. Cuando hablaba de tu Padre que está en los cielos, quería decir inteligencia universal. A causa de la actitud de los judíos hacia las mujeres, yo solo me refería a este aspecto de la conciencia universal. Hoy en día a vosotros que estáis tan conscientes de la igualdad de los géneros, hablo de Padre, Madre, consciencia. En equilibrio dentro de la conciencia universalconocimiento, donde el Padre, conciencia es, la inteligencia universal. La Madre conciencia, es, el amor universal. La herramienta del Padre conciencia energía creativa, electricidad. Está en un estado de refrenamiento mutuo, equilibrio con las herramientas de la Madre conciencia energía creativa, magnetismo. Porque las herramientas del Padre, Madre, magnetismo están en equilibrio dentro de la conciencia universal. Ello nunca será detectado por los científicos en el espacio por mucho que sonden el espacio. El impulso, Padre conciencia voluntad es actividad inteligente en equilibrio con Padre, Madre conciencia. Es una fuerza impersonal poderosa, aunque ello es personal para ti incluso antes de buscar hacer contacto con eso. A medida que evoluciones espiritualmente lo sentirás, pues eso es la realidad del ser. Está en todas partes y dentro de todo. La conciencia Padre es el amor inteligente que proporciona energía inteligente e impulso al mundo de las formas complejas, expresado físicamente como electricidad. Madre propósito es la inteligencia amorosa que proporciona propósito y el impulso para la supervivencia a las formas complejas individualizadas, expresada como magnetismo, adhesión y rechazo. Estos son los impulsos originales universales de todo ser de la conciencia universal, tu fuente de ser, inteligencia, amor. Esto es el estado del ser antes de la creación. La conscientiaconocimiento en un estado de equilibrio. Quiero que entres de nuevo en un estado interior de equilibrio consciente, donde se calla todo pensamiento y tu mente reside en silencio. Estás en control interior, tu mente y tus emociones ya no se dividen en actividad y sentimiento. Puede que notes un aumento de poder dentro de ti, fuerza, paz y contento. Esto, expresado en ti en forma individual, es el estado del ser del cual salió la creación. Quiero que notes que el equilibrio es imposible en el momento en que se introduce el pensamiento. Quiero que te dé cuenta que la dimensión universal es una dimensión de impulsos sin forma, no contiene ningún anteproyecto de creación. Está en un estado de forma no dividida. El equilibrio, el refrenamiento entre los impulsos opuestos, para desplazarse y permanecer unidos crea una espiral infinita de energía contenida. La energía autocontenida de mutuo refrenamiento es tal, que no puede ni siquiera ser imaginada por la individualidad. Como ya te he dicho antes, si la individualidad pudiese entrar en la dimensión universal de los impulsos mutuamente refrenamiento de movimiento y adhesión, la individualidad sería disuelta enseguida y regresada al equilibrio de la conciencia universal. Reflexiona sobre la inmensidad inimaginable del poder contenido dentro del refrenamiento mutuo de los impulsos gemelos en la conciencia universal que son primariamente conscientiaconocimiento. Intención voluntad mayor que mayor que mayor que mayor que mayor que menor que menor que menor que menor que menor que propósito inteligencia amor. Combinado como el amor inteligente y la inteligencia amorosa los impulsos de movimiento adhesión, repulsión electricidad, en equilibrio. Magnetismo. Lo anterior describe la ilimitada dimensión universal antes del Big Bang. Ahora sabes que el proceso creativo Padre-Madre y las herramientas de la creación física están todos en un estado de equilibrio dentro de la dimensión universal, pero ahora ese equilibrio ha de explotar para dar lugar a la forma individual. Sabes también que, en virtud de que los eternos impulsos infinitos están contenidos en un estado de refrenamiento mutuo,
estos impulsos son de una intensidad inimaginable de energía, contra la cual vuestra energía atómica contenida dentro de la desintegración del átomo es un mero puff, un tic infinitesimal sin importancia. Quiero que te dé cuenta plenamente de todo lo anteriormente mencionado, puesto que tu comprensión de lo que ocurrió en el momento del Big Bang te dará un vislumbre de lo que sucedió en el momento de la explosión de la conciencia universal para permitir que la creación de la forma individual tomara lugar. La conciencia universal se desgarró en dos. La voluntad y el propósito, Padre Inteligencia y Madre Amor Nutrición fueron explotados para obrar de manera independiente y a la vez conjuntamente. Sus herramientas respectivas fueron la electricidad y el magnetismo. De la explosión del equilibrio salió la gran intención de autoexpresión. La conciencia universal del ser se convirtió en el impulso de la conciencia individualizada del yo, exigiendo autoexpresión. La vida y el dominio del yo son sinónimos en la dimensión de la materia. Se convirtieron en la conciencia de la materia, que es la conciencia de la vida. Es Padre, Inteligencia y Madre, Amor, el impulso de movimiento, el impulso del propósito, nutrición, supervivencia. Visto como electricidad, visto como magnetismo. En la materia, puedes empezar a imaginar la explosión de la conciencia, del conocimiento, para ayudarte a visualizar de manera muy pequeña lo que ocurrió en el momento del Big Bang. Intenta recordar algún momento cuando tú también experimentaste una explosión en tu conciencia. Esto ocurre cuando has puesto todo tu ser en alcanzar algún objetivo importante, a punto de lanzarte a impide que logres tus anhelados propósitos. ¿Cómo te sentirías? Tu concentración sería dividida y explotarías. De nuevo, debo acudir a mi canal para idear unos ejemplos de lo que quiero decir en términos humanos, pues la conciencia terrenal más pequeña es extraída de la conciencia universal. Estás en el aeropuerto, ilusionado y preparado para disfrutar de unas vacaciones en el extranjero. Al llegar al mostrador de tu agencia de viajes, descubres que no hay documentos ni billetes, ningún dato de reservación para el vuelo ni del alojamiento, aunque ya habías pagado todo con tu tarjeta de crédito. ¿Cómo te sentirías? Estás vestido con un traje muy caro, agasajando a unos clientes importantes, y estás a punto de cerrar un gran contrato millonario. El camarero deja caer un plato de guiso caliente encima de tu cabeza. ¿Cómo te sientes? Te vas de compras y sales al aparcamiento para descubrir que las ruedas y las puertas del coche han sido robadas, en pleno día. Con compasión, abres tu monedero para dar todas tus monedas a un mendigo minusválido que está lloriqueando, pero el hombre se endereza, con fuerza te arrebata el monedero y sale corriendo como un atleta. ¿Cómo te sientes? En todas estas circunstancias tendrías una fuerte iniciativa de conciencia en tu mente. Tu cabeza estaría llena de planes para marcharte y hacer algo para lograr un cierto propósito, pacíficamente. Tu intención estaría entrelazada con tu propósito, por lo tanto en equilibrio, pero date cuenta que habría una tensión creciente de anticipación al acercarte a tu objetivo. Cuanto más grande la tensión, mayor la explosión. Estarías, en realidad, en el mismo estado que la conciencia universalconocimiento. Intención, Padre Inteligencia en equilibrio con Madre Propósito para dar el ser y la forma al plan que tienes la intención de crear. Después de tu explosión puedes imaginar el siguiente caos mental, emocional, la imposibilidad de pensar con claridad, los pensamientos que vendrán, uno tras otro, exigiendo expresión, ninguno de ellos sensatos o lógicos. Intenta darte cuenta que tú, una forma individualizada, eres el microcosmos del macrocosmos. Eres la cabeza de un alfiler expresando la conscienciaconocimiento o universal, bien sea en equilibrio, cuando meditas en quietud de pensamiento, o como conciencia activa, cuando piensas y sientes, haces planes y creas. Por tanto, si puedes relacionar tu diminuta explosión de conciencia con la explosión de los cielos, tendrás alguna pequeña idea del consiguiente caos, tanto momentáneamente dentro de la dimensión universal, como en los eones de tiempo dentro de la nueva expansión creada de la dimensión de la materia que está todavía en su estado sin forma. De modo que, muchos de vosotros tendréis que reacomodar totalmente vuestra idea acerca de la creación. Empezó como una condición de total caos.
Los impulsos universales se dividieron. No había anteproyectos para dirigir o controlar el comienzo de la individualidad. Los impulsos estaban todavía sin ninguna forma consciente o dirección. Eran impulsos naturales para llevar a cabo en un movimiento específico o una adhesión por ninguna fuerza directiva más alta. Estaban solos. Impulsos de la CONSCIENCIACONOCIMIENTO separados y perdidos, capaces de recibir impresiones, pero no había impresiones que recibir si no fuesen aquellas del caos interior del movimiento, actividad de la electricidad y de la adhesión, repulsión del magnetismo. Y este caos de conciencia fue manifestado dentro de la creación como caos de partículas. Dentro de esta expansión del caos de partículas eléctricas, sin embargo, existía el conocimiento primordial del dominio del yo. Fuese lo que fuese el caos, el dominio del yo resaltó en la intención, padre de desplazarse, de tomar control, de crear. La condición del yo tomó forma inicial en una carga positiva de energía eléctrica. Se convirtió en la fuerza dominante, yo como protón con su satélite de carga eléctrica negativa, con lo cual la madre propósito de adhesión fue activada en esas condiciones, una carga eléctrica positiva encontrándose con una carga eléctrica negativa. Se encariñaron, como se podría decir, de los seres masculinos y femeninos evolucionados de las especies vivas, y se adhirieron. La madre propósito de repulsión fue también activada cuando pareció que podía suceder que dos cargas eléctricas positivas o dos negativas se encontrasen y reaccionasen negativamente. Ella se interpuso y la separó, igual que su homóloga madre evolucionada separaría a dos revoltosos rufianes muy enfadados a punto de meterse en una pelea. Esta fue la única forma de conciencia, conocimiento dentro del caos durante muchísimo tiempo, puesto que el tiempo no tiene importancia dentro de la materia en sí. El tiempo solo tiene importancia cuando hay un contacto de conocimiento consciente entre cargas eléctricas acarreando adhesión o repulsión, cuando hay una progresión de aproximaciones y eventos que van ocurriendo, y cuando hay propósitos que hay que alcanzar. Fuera de eso, el tiempo no tiene sentido. La creación es el producto de los impulsos primarios funcionando de manera individual y en conjunto, haciendo impresiones el uno sobre el otro, cumpliendo las necesidades incorporadas que están grabadas dentro de la conciencia, siendo estas necesidades al principio las de aumentar y experimentar expresión, dando lugar a otra separación, y luego, para restaurar un sentido de seguridad y confort interior, ser unidos dentro de la armonía de la conciencia universal. Esta fuerza impulsora hacia una armonía reunida del ser, vino el impulso masculino, femenino de reunión para recuperar la dicha que está oculta en la conciencia del alma. Se podría hacer una analogía del párrafo anterior con el hábito de los padres que salen a trabajar por la mañana y vuelven esperanzados al confort de la reunión con la familia por la tarde, donde reponen fuerzas para aventurarse a salir a la mañana siguiente para enfrentarse al mundo. Por tanto, el proceso de la creación de la autoexpresión universal tardó billones de años dentro del tiempo en cumplirse. Después del Big Bang, el proceso creativo padre-madre se dividió en dos energías diferentes que continuamente obraron separadas y en conjunto, independientes pero mutuamente refrenadas para trabajar juntas teniendo características o naturalezas individuales y diferentes funciones. Por tanto, su obra es diferente pero indivisible. Tú ya sabes, y por un proceso de meditación, debes haber entendido plenamente la naturaleza del Padre y la naturaleza de la Madre dentro del equilibrio de la dimensión universal. También es una condición del yo, la de la existencia individualizada. Todo ser vivo desde el avispón hasta el hipopótamo tiene un fuerte sentido del yo y la necesidad de protegerlo. La naturaleza de la Madre es la de dar forma al plan de la conciencia eléctrica iniciado por el Padre Inteligencia uniendo las partículas eléctricas. La conciencia, Padre y Madre, los impulsos primarios están ambos dentro del equilibrio, y son de la naturaleza de la dimensión universal y por consiguiente cuando crean la forma individual, llevan a cabo la obra de la naturaleza de la dimensión universal, la cual es crecimiento, proveer alimento y nutrición, sanación, protección, satisfacción de las necesidades dentro de un sistema consistente de ley y orden. Supervivencia. Las energías de conciencia,
padre y madre son impulsos, ambos refrenados dentro de la dimensión universal y cuando son soltados del equilibrio realizan poderosamente la obra de la creación. Lo que es más, considera la magnitud de su obra dentro de la creación por todo el mundo. Los impulsos padre, madre impulsan cada nivel de creación desde la formación de los elementos, la molécula y la célula viva, hasta el magnífico mamut. También trabajan instintivamente dentro de los padres impulsándoles a unirse, concebir, dar fruto y criar a su prole. Algunos padres se ausentan después del nacimiento de su progenie, sean huevos, cachorros o seres humanos. Estos son los padres cuyo sentido del yo es mayor que su instinto innato de paternidad. Es en este punto en el que debes hacerte plenamente consciente del significado de la palabra impulso. Puede que creas que esto parece ser una forma de creatividad muy nebulosa, pero si reflexionas durante un rato, quizás te dé cuenta, al final, que ningún ser humano, animal o insecto, ni siquiera una planta, lleva a cabo ninguna actividad dentro de la dimensión material sin coerción interior de consciencia, el cual es un impulso. Puede que sea girarse hacia el sol, correr, comer, trabajar, dormir, ir de compras, tener un hijo. Siempre el impulso precede la actividad, incluso la de parpadear. Lo que es más, no hay ningún impulso que inicie una actividad que no esté dirigida por algún propósito. Las plantas giran las flores y las hojas para coger los rayos del sol para el crecimiento, la gente corre para mantenerse en forma, come para satisfacer el hambre, trabaja para ganarse la vida, duerme para escaparse de las tensiones y para recargar su energía, van de compras para conseguir comida, todo dirigido hacia la supervivencia y el confort personal. Entonces, los impulsos son la realidad detrás y dentro de la creación. Si toda la materia volviera a su forma original de partículas eléctricas, los impulsos universales se quedarían intactos y al final darían forma a otra creación. Los impulsos son para siempre. Sin embargo, las partículas eléctricas dentro de la materia viva no son duraderas, pero el alma sigue adelante. Tú piensas con los impulsos eléctricos en el cerebro. Sientes con los impulsos magnéticos en tu sistema nervioso, centran y unifican los impulsos eléctricos en un todo cohesivo. Sin la adhesión magnética en tu sistema, serías todo movimiento y nada de conocimiento. Ahora es el puedes recordar que cuando fui al río Jordán para que Juan me bautizara, era un rebelde, totalmente opuesto a las enseñanzas de los judíos que afirmaban que Jehová castigaba a los hombres por sus pecados. Por intuición sentía que era un concepto falso y cruel y lo rechazaba. Después de haberme sido mostrada la verdad referente a la creación, no podía comprender por qué la conciencia perfecta no creaba seres perfectos hechos a la imagen de su creador, amor inteligente. Pregunté al creador, la conciencia universal, por qué la humanidad soportaba tanto sufrimiento y maldad. Entonces se me explicó con toda claridad que todos los problemas que experimentaban los humanos surgían del punto central del ser, la ciencia ahora llama a esto el ego. Se manifestaba a sí mismo en la personalidad. Como una NSESDIDAD impulsora para defender al ser de la crítica o del ataque físico, emocional y una necesidad impulsora similar de hacer a un lado a los demás, con el fin de llegar primero en la carrera de la vida. También se manifestó en la personalidad. Como una necesidad impulsora para adquirir todo lo mejor para uno mismo, a pesar de la oposición de los demás, y una necesidad impulsora similar para aferrarse a las posesiones personales, ya sean parientes, amigos, bienes materiales o logros, a pesar de cualquier oposición. También se me hizo comprender que sin estos dos fundamentales, eternos e inalterables impulsos del ser creativo no habría creación. Este es el secreto de la creación, y el secreto de la existencia y del ser individual. Al trabajar juntos como equipo, separados pero inseparables en el mundo visible, estos impulsos gemelos fueron los medios por los cuales la sustancia de la materia en sí fue creada desde la sublime conciencia universal. Un impulso de la creatividad es el dominio del yo de la actividad. Este impulso de actividad es universal y procede de una sola fuente. Actividad es un movimiento en la conciencia y la conciencia en movimiento. El otro impulso creativo posee en sentido figurado dos caras mirando en direcciones opuestas. Son adhesión, rechazo.
Atraer hacia mayor que 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 el yo menor que 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 rechazar desde. También conocido como atracción, repulsión. Atraer mayor que 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 hacia el yo, desde el yo menor que 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 repeler dentro de la conciencia. Estos son los únicos medios por los cuales la existencia terrenal ha sido lograda. El universo entero es una manifestación del poder creativo, activo dentro de estos impulsos gemelos del ser físico, creando materia y forma individual. Este es uno de los secretos fundamentales del universo. Vi que la esencia de la personalidad o ego, como ahora se le llama, había sido creada como guardián de la personalidad y estaba grabada irresistiblemente con el impulso magnético para asegurar intimidad y supervivencia para proteger la condición del yo individual. Esto fue logrado al usar las dos caras del segundo impulso del ser. Adhesión, rechazo para asegurar la individualidad. La cara de la adhesión arrastra, obtiene, atrae, exige, jala, compra, arrebata, agarra, se aferra a la gente y a las posesiones que reclama. Este impulso crea una ilusión de seguridad en el compañerismo y en las posesiones. Es la herramienta de la conciencia madre que inspira la construcción de familias, comunidades y naciones. Puede producir belleza, alegría, armonía y amor. También puede destrozar vidas y destruir comunidades cuando es empujado por el ego. La cara del rechazo repele, echa a un lado, empuja, evade, todo, gente, animales, posesiones que no quiere. Y así el impulso de rechazo crea una ilusión de intimidad y seguridad. Es el impulso que propulsa rupturas en las familias, las relaciones, las comunidades y las naciones. Es supuestamente orientado a salvar vidas asegurando protección e intimidad, pero es una fuerza destructiva cuando su impulsor es el ego. Sin estos dos impulsos gemelos del ser, todas las cosas hubieran quedado fundidas la una en la otra, dentro de la eternidad sin tiempo del poder creativo universal en equilibrio. Sin estos impulsos gemelos, no habría interactividad del dar y tomar y del atraer y empujar que es necesario para la creación de las millones de experiencias personales desde las cuales crece y evoluciona la personalidad. Por tanto, el problema de la personalidad y del impulso del ego que es soportado por todas las cosas vivas y la humanidad, es un irrevocable e inevitable hecho de la creación. Cualquier otra explicación es puro mito. Vi que lo que los hombres llaman pecado era el resultado directo de la interacción de los impulsos de adhesión, rechazo dentro de la naturaleza humana. Los impulsos de adhesión, rechazo constituyen el disfraz emocional, mental que llevan todas las entidades individuales creadas, incluyendo las aves y los animales. Se ven estos impulsos funcionando en toda la naturaleza, incluso en la vida de las plantas. Los impulsos de adhesión, rechazo dirigen el comportamiento hacia la supervivencia de todas las entidades de la creación. No hay escapatoria de los impulsos de adhesión, rechazo. Estos impulsos gemelos son la fuente efímera de todo confort, placer, y felicidad, mundanos, y también la fuente de toda enfermedad, miseria y privación en el mundo. Sin embargo, además de estos, subyacente, trascendiendo e interpenetrando todo está la vida, nacida de la explosión de la conciencia universal es el mismísimo fundamento y fuente de la conciencia terrenal, por tanto, igual que la conciencia madre es creativa, puesto que el pensamiento y el sentimiento son ambos el ejercicio y la unión de las herramientas gemelas de la conciencia madre. De modo que estos impulsos de adhesión, rechazo en la personalidad individual también se hacen altamente creativos porque determinan, y hacen visibles, las formas de conciencia de las cosas deseadas y las cosas rechazadas. Este es el segundo secreto fundamental del universo. Vi que el pecado era un concepto artificial convenientemente ideado por los hombres para describir cualquier actividad humana que causaba dolor a otros. A causa de su tendencia natural de
arrebatar las cosas de los demás y de rechazar a los demás con rudeza con el fin de conseguir lo que querían de la vida, era inevitable que todos los seres humanos, en algún momento, causaran algún tipo de aflicción o dolor a otros. Esta propensión humana de herir a otros, de ninguna manera causó ofensa a la conciencia universal, Dios, como afirmaron las religiones judía y cristiana. Solamente el hombre entendía el significado de la palabra pecado, puesto que tan solo la humanidad y toda la creación que está sujeta al ser humano conocería el dolor, la privación y la miseria causados por los dos impulsos fundamentales de la individualidad, adhesión, rechazo, que están activos dentro de la personalidad humana. El impulso incorporado en el hombre para proteger su propia individualidad le ha obligado a hacer normas y leyes para la sociedad humana. El poder creativo universal amor no tenía absolutamente nada que ver con la constitución de restricciones, limitaciones, leyes y juicios humanos. También vi que el poder creativo Padre, Madre, Vida, fluía continuamente a través de todo el universo y era la vida en mi mente utilizando los impulsos gemelos de pensamiento y sentimiento. De ahí que cualquier poderoso pensar o sentir imperfecto podría alterar y cambiar el patrón de consciencia de las cosas creadas. A la inversa, mi pensar, cuando estaba completamente purificado de los impulsos gemelos del ego y totalmente receptivo al poder creativo Padre, Madre INTLIGENCIAAMORR, introducía la condición del perfecto amor inteligente. Por lo tanto, una condición que previamente había sido hecha imperfecta a consecuencia del pensar imperfecto podía ser purificada y vuelta a una condición íntegra al cambiar las actitudes y pensamientos egocéntricos por los del amor incondicional. Mi mente era una herramienta del proceso creativo total que tenía sus orígenes en lo universal. Ahora que sabía que esto era así, lo sabía espiritual, intelectual y emocionalmente, me di cuenta de que podía y debía dar pasos para superar los impulsos gemelos del ego que anteriormente gobernaban mi mente, con el fin de permitir que la realidad divina tuviese plena libertad a través de mi mente y mi cerebro. Madre, durante las estridentes tentaciones que experimentaría al final de mi iluminación en el desierto, Satanás no tuvo nada que ver con esta lucha que ocurrió dentro de mi conciencia. La lucha era entre los impulsos gemelos de la individualidad, adhesión, rechazo y la realidad divina que se me había dado a conocer a sí misma como amor, vida inteligente trascendente, y sin embargo dentro de mí, que paulatinamente absorbería mi individualidad cada vez más si yo meditaba continuamente y purificaba mi conciencia de los impulsos egoístas. Lo anterior es una descripción del conocimiento poderoso con el cual volví a Nazaret. Por lo tanto, mi tiempo de curación física vivido con mi madre hasta que me repuse también fue un tiempo de oración y de meditación, del cual recibí la inspiración y la fuerza para vivir consciente y concienzudamente la naturaleza de lo divino o de la realidad universal. Como sabes, la naturaleza de lo divino o de la realidad universal es vida. Cuando ella está activa dentro de la creación, o también puede decirse, dentro de la individualidad de la creación, ella crece, nutre, suministra nutrición, regenera, sana, protege, asegura la supervivencia, satisface las necesidades de todo lo creado, todo dentro de un sistema de perfecta armonía, cooperación, ley y orden. Esta es la naturaleza de la vida. Toda su obra en la creación se realiza de acuerdo con la naturaleza universal, la promoción del bien más alto de todos los seres vivos. Si puedes entender estas palabras, comprenderás por qué volví del desierto como un hombre lleno de alegría, con un nuevo entendimiento de la belleza del mundo, con un sentimiento de absoluta confianza, y sabiendo que era posible controlar la apariencia de la materia. Sentirás conmigo la euforia que sentí por poder ofrecer a los judíos la gloriosa noticia de que el reino del cielo estaba dentro de ellos. Lo único que tenían que hacer era encontrarlo con mi ayuda y sus vidas cambiarían para siempre. Te dejo con el mismo conocimiento, el cual, usado en oración y plenamente comprendido, puede cambiar el curso de tu vida. A medida que leas, tu conciencia será elevada y mientras busques inspiración, te vendrá. Anhelo que tú comprendas, aspires, crezcas y logres. Relájate en mi luz, pues mientras lees, reflexionas, meditas y oras, eres absorbido por mi conciencia crística, que será cada vez más clara para ti a medida que evolucionas dentro del conocimiento divino.
Mi amor y fe en tu creciente sabiduría te envuelve.